Hola, ¿qué tal a todos? Soy Ragamex y hoy pues ya se me olvidó qué iba a hacer en este video, así que nos vemos en el próximo. No es cierto, gamers, no es cierto, gamers. Aquí estamos otra vez, una vez más para el video de adiciones a la colección. Y yo sé que me van a decir, pero Ragamex, eso es una mierda, ¿por qué puro adiciones a la colección? Porque pues resulta que, como ya les había dicho en los dos anteriores episodios, pues se trata de unos juegos que les estoy mostrando que forman parte de un mismo lote. Como fueron 16 juegos, pues bueno, los fui dividiendo para no hacer un solo video muy largo, los fui dividiendo en varios capítulos. Y pues bueno, en este episodio vamos a ver los últimos 5 juegos de esta vez. Y ya en las siguientes semanas pues ya estaremos también entrando en otros temitas. Tengo por allá pensado pues hacer un tops, hacer otros episodios de casos de la vida real. En fin, tengo varias ideas por allá que pues van a estarse realizando. Pero por el momento vamos a ver estos 5 juegos que nos faltaban de este pequeño lote que veníamos viendo desde hace 2 videos, que si no los has visto te los voy a dejar por aquí para que los puedas checar. El episodio 47 y el episodio 48, que fueron los anteriores de este lote precisamente. Y aprovecho también para comentarte que estos juegos, como les había dicho en los anteriores videos, son juegos que en promedio me terminó costando ya con envío y con las comisiones de la plataforma que utilizamos, porque los compré, digamos, por Facebook. Utilicé Mercado Libre para hacer toda la transacción porque eran muchos juegos. Y pues bueno, me terminó costando en total 2,200 pesos todo el paquete, que son aproximadamente unos 137 pesos con 50 centavos más o menos por juego, y que corresponden a 7 dólares con 4 centavos más o menos al cambio en el día que los compré, ¿no? Entonces eso vamos a estar viendo hoy, los últimos 5 juegos, y pues ahora sí, comenzamos. Bien, pues aquí estamos, gamers, y el primer juego que les voy a mostrar en esta ocasión de adiciones a la colección se trata de el de GP1 parte 2 para el Super Nintendo. Y pues bueno, está en muy buen estado el juego. Es un juego que pues obviamente es de carreras de motos deportivas. La temática de las motos la verdad es que sí me gusta bastante. Este es un juego pues algo rapidito, tiene ahí el efecto de rotación que usaron muchos juegos de carreras en el Super Nintendo, como digamos F0, Mario Kart, etcétera. Entonces muchos juegos utilizaron esa misma técnica, sobre todo los de carreras, y este pues es un juego que también pues utilizó esa tecnología para lo que son las pistas. Y pues bueno, se trata de un juego bastante divertido, bastante dinámico, es algo rápido. Lo que sí tiene es que es algo difícil. Entonces, si te gustan las motos, si es un tema que te apasiona, como en mi caso, pues a lo mejor sí vale la pena que le eches una checadita a este GP1 parte 2 para el Super Nintendo. Otro juego que también agregamos a la colección se trata de el de Dino City para el Super Nintendo. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir de Dino City? Este es un juego plataformero, digamos algo medio facilón y no tan bueno como otros plataformeros de la consola, que ya saben que para el Super Nintendo realmente salieron muchos plataformeros muy buenos. Y pues bueno, digamos que pasó como que sin pena ni gloria por el Super Nintendo, pero aún así se trata de una buena opción plataformera para cuando quieres jugar algo un poquito alternativo y un poquito más lento y más relax. Pues bueno, es un juego realmente corto que puedes terminar aproximadamente en 1 hora, cuando mucho. No creo que te tardes más en él. Es una opción más para que los que gustan de los juegos con estilo plataformero, pues bueno, se los recomiendo. Digo, no es de los mejores, pero sí se los recomiendo, sobre todo si lo ven barato, el Dino City para el Super Nintendo. Lo agregamos con muchísimo gusto a la colección. Uno más que agregamos a la colección en esta vez, y la verdad es que no me gusta mucho, pero pues bueno, tienen que entrar, ya saben, voy por todos los juegos de Super Nintendo, así que pues bueno, lo voy a estar jugando seguramente en algún momento en Random Game Time, o pues cuando tenga ganas ahí de jugarlo, a lo mejor cuando estemos en temporada de olímpicos y todo eso, porque se trata de el de Olympic Summer Games del Super Nintendo. Y pues bueno, este juego realmente no hay mucho que decir de él. Se trata de un juego de pruebas olímpicas. Básicamente tienes que correr los 100 metros, tienes con obstáculos, lanzamiento de jabalina, lanzamiento de disco, tiro con arco, tiro al blanco, etcétera. Básicamente se trata de, obviamente como todos los juegos de este tipo, de este estilo, pues básicamente de machacar botones como loco y pues obtener las medallas correspondientes, ¿no? Digo, es un juego pues bastante alternativo que seguramente no tiene mucho público, pero sí les puedo decir que la animación de este juego está bastante chida, está algo fluida. Utilizaron ahí unas técnicas porque sí están bastante fluidos los sprites en la animación. Y pues bueno, es un juego que en ese sentido pues la verdad está bastante bien. No está muy dinámico obviamente, a lo mejor con multiplayer se puede volver un poquito más divertido, pero pues por el momento lo agregamos a la colección. Es un juego que cuesta pues realmente barato. En esta ocasión obviamente por el paquete, digamos que por este juego pues sí pagué un poquito de más, pero pues bueno, no importa, aprovechamos
aprovechamos para juntarlo ya de una vez a la colección del Super Nintendo. Entonces, Olympic Summer Games para el Super Nintendo. Otro juego, el penúltimo que agregamos en este episodio a la colección, se trata de uno que es basado en una película que yo la verdad no he visto, la verdad no sé por qué nunca me he dado la oportunidad de verla, pero bueno, se trata de el de The Hunt of the Red October para el Super Nintendo, que de hecho este juego obviamente también salió para el Nintendo y realmente les puedo decir de este juego que la versión de NES creo que es un poquito mejor, al menos a mí me gusta un poquito más. Este de Super Nintendo lo siento la verdad bastante lento y se torna medio aburrido, pero aún así digamos que es para gustos. A mí me gustó un poquito más el de Nintendo, aunque son muy similares, realmente los dos juegos son muy similares. Lo único que cambia pues es en el apartado gráfico y en la cantidad de colores que se manejan. La mecánica digamos del juego es la misma, es un juego un poquito lento obviamente porque es de un submarino. Básicamente es ir eliminando a los enemigos, digamos como que un shooter se podría decir en horizontal, pero tomando el mando obviamente pues del submarino, ¿no? The Hunt of the Red October, al fin ya agregado a la colección del Super Nintendo. El último juego que vamos a agregar en esta ocasión a la colección, y con este vamos a cerrar todo el paquete de juegos que agregamos por este lote que logré conseguir. Se trata de un juego que realmente es uno de los que hicieron que valga la pena todo el paquete. Ya les había comentado en los anteriores videos de que en este lote habían algunos jueguitos que ya les he mostrado en los anteriores y ahorita este que les voy a mostrar, que son precisamente los que hacían que valga la pena la compra de todo el lote, porque normalmente esos juegos, cuando sacas el precio en promedio, normalmente esos jueguitos que les voy mencionando suelen ser un poquito más caros de lo que me terminó costando en promedio, ¿no? Entonces en esta ocasión se trata de el de Doom Troopers para el Super Nintendo. Y bueno, este juego varias veces lo había visto por allá. Es un juego muy chido, me había tocado verlo algo caro porque realmente es un juego que promedia entre 400 y 600 pesos dependiendo del estado. Este me lo cotizaron digamos como que en 400, pero ya al juntar todo el lote pues me terminó costando en el promedio que les había comentado anteriormente. Así que pues este juego fue uno de los que me terminaron de convencer, junto con el de Soldier of Fortune, por ejemplo, el de Mighty Mac, el de Cruel World. Todos esos juegos la verdad es que hace tiempo que los quería tener y este lo había dejado pasar porque me había tocado verlo. Es algo carito, pero no quería hacer una compra solo por este y aparte pagar el envío y las comisiones solo por este juego. Y pues bueno, por eso también aproveché a comprar todo el lote, incluirlo en la compra y pues a lo mejor ahorrarme y hacer que pues las comisiones y el envío pues se termine pulverizando entre todos y pues valga un poquito más la pena, ¿no? Este juego realmente se trata de un juego tipo shooter, digamos más o menos al estilo de Contra 3 se podría decir, o al estilo de Super Turrican también se podría decir. Pero bueno, este juego lo que tiene un poquito de diferente son las gráficas y el estilo que tiene en cuanto a la sangre que puedes ver por allá, que los enemigos. Realmente es un juego un poquito más hardcore, es un juego un poquito más sangriento, pero aún así pues es un muy buen juego, es un juego pues interesante, entretenido, no es muy largo y obviamente Super Contra me gusta un poquito más. Las gráficas están muy chidas, son igual de ese estilo de gráficas, muy fluidas, que tienen una animación muy fluida y pues la música también está bastante chida, ¿no? Entonces se lo recomiendo mucho si lo ven por allá barato, no lo duden, agrégalo a su colección o por lo menos chequenlo, estoy seguro que les puede divertir. Entonces Doom Troopers lo agregamos también ya al fin, el último de este paquetito que agregamos con muchísimo gusto a la colección del Super Nintendo. Pues bueno gamers, por hoy esto ha sido todo. Como ya vieron, un video rapidito, bastante express, pero bueno, quería terminar de mostrarles este lote antes de pasar a otra cosa, pues para que ya quede digamos completo y ya presentados aquí en esta sección, en la sección más importante del canal, y pues para que también ya los pueda pasar directamente a su lugar en la colección del Super Nintendo, para que también empiecen a participar en los próximos Random Game Time que hagamos con el Super Nintendo. Entonces ya oficialmente en los próximos Random Game Times que hagamos del Super Nintendo, estos juegos ya van a estar también entrando ahora sí que en la tómbola, en el sorteo, y pues bueno, me da mucho gusto tener la oportunidad también de jugarlos y pues a lo mejor de cotorrear con ustedes mientras los jugamos, ¿no? Entonces hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy, pero no importa, la próxima semana tendremos otro video con otro tema. Todavía no decido bien qué vaya a ser, si va a ser un top o si va a ser algún otro tema, pero ya en el próximo video sí ya me comprometo que ya no va a ser adiciones a la colección, vamos a dejarlos descansar, aunque tengo todavía bastantes esperando en la fila, pero vamos a dejar descansar un poquito la sección, 1 o 2 semanas, para irlo de ahí intercalando, para que pues no sea solo adiciones, y pues bueno, podamos tener un contenido un poquito más variado en el canal. Entonces, como siempre les digo gamers, muchísimas gracias a todos por verme, por escucharme, y como siempre, nos vemos en el próximo video. Un grandísimo saludo a todos.